¿Cuántas veces ante un problema vamos a un familiar, acudimos al amigo en el extranjero, acudimos al banco, perdóneme, acudimos al prestamista, acudimos a esto o aquello? Incluso, bueno, dice uno cuando no conocía al Señor, pero a veces aún se ve en personas que están asistiendo a la iglesia, acuden al brujo que recién llegó del Amazonas para que arregle un problema y cosas por el estilo. Pero creo que con mayor frecuencia tenemos la tendencia a ir o a acudir a nuestras propias capacidades para solucionar un problema. Cuando creo que lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios, doblar nuestras rodillas, buscar del Señor su dirección, ese consejo, esa sabiduría para actuar, pero también para que Dios extienda su mano e intervenga en el problema que tenemos. Por eso Él dice, venid a mí. Y no dice los descansados, los que están bien, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Entonces algunas veces enfrentamos en nuestra vida momentos de agotamiento, desgaste, fatiga, desesperanza, problemas emocionales. El cristiano no está desligado a vivir a veces problemas emocionales, desánimo, depresión, como lo decía ahora, desesperanza, como que el nivel de la fe se viene abajo. Pero la solución no es renunciar, no es salir corriendo, no es enojarme con mi familia, es doblar mis rodillas y buscar a Dios. Siempre esa es la solución. Y por eso Jesús dice, venid a mí, los que están con todas esas cargas, con todos esos pesos, con todos esos problemas. Es interesante, pero a veces vivimos problemas a solas. Y puede ser que su esposa lo vea triste o que su esposo la vea triste y no tenemos la confianza para abrir el corazón y contarle al otro, de manera que luchamos como a solas y la carga se hace más fuerte. Y el enemigo utiliza eso para afligir más al cristiano y afectar así su fe. Pero la invitación de Jesús es, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el enemigo sí desde afuera muchas veces oprime. En otras ocasiones no son los demonios. En otras ocasiones son personas que están en autoridad, que tienen influencia, o que son personas que de alguna manera han generado en tu corazón temor. Entonces desde esa condición comienzan a afligir, comienzan a oprimir. Pero Cristo nos hace libres de toda opresión. De hecho, el Señor Jesús vino a traer libertad, vino a darnos vida en abundancia. Por lo tanto, el contraste de eso no es lo que Dios quiere para mí. El Señor vino a deshacer las obras del diablo. El Señor vino a quitar las cargas. ¿Por qué como cristiano yo voy a vivir cargado, preocupado, angustiado? Y pareciera a veces entonces que la vida cristiana es un sufrimiento, cuando el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que como considerar qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a ver, el punto número 1 le puse, cuidado con el desánimo. ¿Cuántos se han llegado a desanimar aquí? Habemos como 9 más o menos. Y sabe que lo sorprendente, que a veces uno dice, no, un pastor nunca se desanima. Uy, no, ese profeta super ungido, ese evangelista que Dios lo usa en milagros, esos nunca se desaniman. Pues no, mientras estemos en este cuerpo, enfrentaremos todas esas opciones y tentaciones. Le pasó al profeta Elías, y en muchos casos, Moisés, Pedro, etcétera. Pero nos dice la Escritura en Hebreos 12, 1 al 3. Yo le dije a usted que abriera allí la carta a los Hebreos. Vamos a leer. Hebreos 12, 1. ¿Están conmigo, hermanos? En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. No, perdónenme, hermanos. Es que no me moví de Mateo. Estaba leyendo Mateo. Yo estaba seguro que ya había abierto Hebreos. Entonces nos dice Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos. ¿Qué debemos hacer? Yo le pido a Dios que hoy nos despojemos de las cargas, de la opresión, de la preocupación, y perdóneme, pero de esas arandelitas que no tenemos que cargar, porque hay cosas incorrectas en nuestros corazones, de las que tenemos que despojarnos con la ayuda del Señor. Y para eso es este culto. Dice entonces, Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por favor, véase como un atleta. Pablo dice, corramos con paciencia, es decir, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera para cada uno de nosotros, hay un carril para cada uno de nosotros. Y en ese carril aparecen obstáculos, aparecen trampas del enemigo, aparecen dardos, aparece una serie de cosas, y lo que el enemigo quiere es o sacarte del carril, esto es del propósito del Señor, o que tú te detengas. Cuando un cristiano se detiene, empieza a andar en reversa. Eso no hay más opciones. Por eso el apóstol o el escritor de la carta a los Hebreos nos anima a correr con paciencia. Luego les he dicho, esta carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que como atletas tenemos que despojarnos. Yo no sé con qué carga usted ha llegado esta mañana. No sé con qué peso usted está lidiando, pero el objetivo esta mañana es despojarnos de eso. Dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús. ¿A quién debemos mirar? A Jesús. ¿Qué nos dijo el versículo primero que leímos aquí? Venid a mí, dijo Jesús. Y ahora las Escrituras nos dice, mira a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, vamos a vivir algunos momentos difíciles. En el caso de Jesús fue la cruz. En el caso de nosotros, diversas cosas. Pero nunca la opción es renunciar, nunca el mejor camino es abandonar. Sino como el Señor, debemos fortalecernos en Él. Versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción, o sea, hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso cuidado con el desánimo. Y el desánimo a veces es una cosita que se contagia. ¿Cómo estás? Como mal, como desanimado. ¿Y cómo te ha ido estos días? No, pues yo no sé, yo últimamente estoy como más desanimado. ¿Usted no le ha pasado? Sí. ¿Cierto? Y tan maluco esto y tan maluco. Cuando una persona empieza a caer en desánimo, comienza a ver todos los peros. ¿Me está escuchando? Porque de manera inconsciente la persona necesita justificar su desánimo culpando a los demás. Y yo tengo que tener en cuenta eso, porque el desánimo es algo que viene y que el diablo quiere generar el desánimo trayendo sobre la persona una serie de cargas, una serie de mensajes negativos para que la persona definitivamente renuncie a su perseverancia. Pero la Biblia nos dice, despojémonos de todo peso. ¿Qué es allí el peso? La palabra peso se traduce del término griego onkos. En el original bíblico, la palabra peso se traduce de onkos. Si yo me quedo solamente con la traducción Reina Valera, pues yo voy a entender algo pesado sobre mí. Pero notemos que esta palabra tiene otros significados. Esta palabra significa estorbo, impedimento,
y también significa obstáculo. De manera que no es solamente un peso sobre mí, sino que muchas veces es algo que está fuera de mí y que me quiere detener. Piense por favor, ¿con qué está lidiando usted? ¿Qué le está impidiendo avanzar? ¿Qué ha venido para generar de pronto un poco de desánimo? Pero además dice la Escritura, y el pecado y del pecado que nos asedia. La palabra asediar es una palabra que significa distraer con facilidad. Eso me llamó la atención. Asediar, porque asediar además de estar alrededor, ¿no? Asediar es como sinónimo de acechar, estar allí como el león para caer sobre la presa. Pero el término griego también significa distraer con facilidad. Entonces, cuando tú vas en el carril, vas en el propósito de Dios, estás concentrado, estás mirando allí a Jesús, como dice la Escritura, entonces el enemigo viene para poner distracciones, para sacarnos del carril. Esas distracciones puede ser algo que te guste, esas distracciones puede ser un problema, porque a veces el enemigo comienza a utilizar varias cosas al tiempo para que el cristiano mire a ver qué va a atender y se confunda, se desanime, se enoje. Y cuando eso llega, entonces fácilmente en vez de acudir a Cristo, comienza a buscar otras opciones. Y es cuando comienza a cometer errores. ¿Cuántas veces en medio de un problema económico, en vez de decir, hoy voy a ayunar, hoy me voy a humillar delante de mi Padre Celestial, decimos, tengo que hablar con don fulano, ay, pero ¿a cómo presta? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces me meto en una deuda, luego me meto en otra, entonces estoy tomando malas decisiones y esa falta de fe y de dependencia de Dios, esa falta de buscarlo, hace que me metan más problemas. Y el enemigo logra meternos ahí en un hueco, en una cárcel, en una situación de la que es difícil salir. Así que tenemos que tener cuidado con nuestro estado de ánimo. Si tú estás bajito de ánimo, si como se dice popularmente ese día usted como que se levantó con el pie izquierdo, fue que no oró. O tal vez oró pero de manera religiosa, Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme en el día de hoy, amén. Pero yo creo que si tenemos un tiempo con Dios en la mañana, estaremos bendecidos y protegidos por el Señor. Porque estamos conectados con Él. Y quise traer un ejemplo, hermanos, y es el punto número 2 que vamos a desarrollar. Es el enemigo el que molesta con sus cargas. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted dice, estoy molesto? ¿Sí o no? Queriendo decir, estoy como enojado. O estoy brava. Yo no sé qué me pasa, pero no me aguanto ni yo misma. Dicen a veces por ahí las damas. Y uno como que no sabe lo que está pasando. Y otras veces tratamos de tomar buenas decisiones y de hacer cosas correctas, pero resulta que como que no tenemos la lucidez y la claridad para tomar buenas decisiones. Por eso vamos a leer Éxodo capítulo 1 y sí, vamos a hablar de Israel en Egipto, porque estamos hablando de las cargas, estamos hablando de esos pesos que el diablo trae para desanimar al Hijo de Dios, para sacarlo del propósito o para hacer que ande a media marcha. Éxodo capítulo 1, versículo número 8. Éxodo 1:8. ¿Están conmigo, amados? Amén. Dice el versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, dice Faraón. Seamos sabios para con él. O sea, lo que Faraón está diciendo es, tenemos que implementar un plan de trabajo. Tenemos que crear un plan.
contra estos que están creciendo y se están haciendo grandes. Y qué interesante que Pablo dice, no debemos ignorar sus maquinaciones. Una maquinación es un plan. A veces el enemigo planea atacar tu casa. A veces el enemigo planea atacar tu vida. A veces el enemigo planea atacar una iglesia. Y nosotros tenemos que mantener allí el discernimiento. Note usted, versículo 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se... O sea que el enemigo no quiere que tú te multipliques. El enemigo no quiere eso. Él no quiere que haya una multiplicación en tu vida. Él quiere limitar. Él quiere estancar. Él quiere poner como una raya y decirle al Hijo de Dios, hasta aquí irás. Y a veces vemos eso literalmente en la vida de cristianos. 23 años en el Evangelio. El mismo, con las mismas y en la misma condición. O a veces hasta 3 pasos en reversa. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo está pasando. Porque la senda del justo va siempre en aumento. La luz de la aurora va en aumento. Así la senda del justo. El Señor nos llamó a ir de gloria, de victoria. Pero si yo voy en reversa, y yo no hablo solamente, hermano, en el sentido económico, porque a veces reducimos bendición a los papelitos esos. Las bendiciones son multiformes. Una bendición, por ejemplo, y creo que es para mí, después de la salvación, la más importante, mantener una buena comunión con Dios. Pero a veces en vez de crecer en esa comunión, como que vamos es para atrás. ¿Verdad? El diablo no quiere que nos multipliquemos, hermanos. Así que él va a buscar estrategias. Va a crear conflictos en casa. Va a crear crisis económica. Va a crear problemas emocionales. Va a intentar atacar tu fe. Va a traer cosas para sacarte del carril hacia el propósito de Dios para tu vida. Vuelvo al verso 10. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Le quiero decir que el único que no quiere que tú pelees es el diablo. Y para él es más fácil decir, voy a crearle un poco de problemas, voy a presentarle distracciones, lo voy a desgastar, la voy a fatigar para que no me pelee, para que no se levante en guerra contra mí. Entonces viene el diablo y empieza a sembrarle problemas, dificultades, diferencias, luchas. Así que el cristiano empieza a llorar. No es malo llorar, pero cuando lloramos y no hacemos sino llorar y llorar, hermano amado, tenemos que decir, caramba, algo ha pasado en mi actitud. Ya no soy el soldado de antes, ya no soy la guerrera de antes. ¿Qué está pasando conmigo? El enemigo ha venido obrando. Claro, nosotros no lo percibimos porque él va poco a poco. Versículo número 11. Entonces, aquí ya viene la estrategia en ejercicio. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos. Estamos hablando aquí de unos personajes que fueron delegados con autoridad de parte del faraón para oprimir al pueblo de Israel, es decir, al pueblo de Dios. Y dice allí, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Entonces Faraón dijo, listo,
para que no se multipliquen, para que no crezcan, para que no haya expansión en ellos. Vamos a crear un plan. Entonces vamos a nombrar comisarios de tributos. Y la función de ustedes es ir a molestarlos con sus cargas. Por eso le puse, es el enemigo el que molesta con sus cargas. Así que fui a mirar, en primer lugar, ¿qué significa la palabra tributos? Claro que si yo me quedo con el significado así, lineal, si gustan, se hace atrásito con él, que de pronto por estar aquí al frente, eso, acomódeme una sillita ya, hágame el favor, José Raúl, a ella. De pronto él allá atrás está más calmadito, puede jugar. Bueno, vuelvo, amados hermanos, vuelvo acá, sigamos aquí. Entonces, si yo leo allí tributos, yo me puedo quedar solo con la palabra tributos, que significa impuesto, pero miren lo que significa la palabra hebrea. La palabra hebrea tributo es más. Me llamó la atención eso, ¿no? Como que pone más, más. Y esa palabra significa, observe aquí, carga. ¿Se acuerda que estamos hablando de las cargas? Qué casualidad, cuando yo vi la palabra yo dije, Dios mío, tributo significa carga. Peso que hace desmayar. Desmayar es cuando uno pierde como el aliento. Desmayar es cuando uno pierde el impulso y la persona pierde la fuerza, se va. Así que el enemigo procura traer cargas o traer pesos y ponerlos sobre una persona para que desmaye, para que se desanime. Cuando estaba mirando esa palabra, mire la línea que encontré, dice, impuesto en forma de trabajo forzado, pero lo impuso Faraón, sus comisarios, un impuesto en forma de trabajo forzado. Yo pensaba dentro de mí, Dios mío, ¿cuántas veces trabajamos duro? Yo aprendí a trabajar desde que estaba en bachillerato. Mi hermano tenía su negocio. Yo trabajaba a mediodía, estudiaba en la mañana y trabajaba por la tarde. A veces eran las 7, 8 de la noche y estábamos trabajando. Así que crecí trabajando, me gusta. Y ahora Dios me llamó a esta labor. A mí me encanta cuando yo veo que alguien está emprendiendo, porque yo siento que eso es como que está en mí, me encanta ese asunto. Ir al negocio de mi hermano, así que estábamos emprendiendo. Pero qué duro, hermanos, es trabajar y no ver resultados. Y al diablo le conviene eso, tener al cristiano trabaje y duro y hágale. Y pastor, ¿cómo le parece que yo arranco temprano y a las 9 de la noche llego a la casa y no quiero saber nada? El niño me dice, papi, jugamos, le digo, no moleste, que estoy cansado. Papi, tenga este vasito de jugo, déjelo ahí, que estoy cansado. Mi amor, el sábado por la tarde vamos a salir con el niño. No friegue, no ve que estoy cansado, no me queda tiempo. El diablo quiere eso. Ahora, yo no estoy diciendo que no trabaje, por favor, sea trabaje y sea juicioso, diligente. Pero Dios tampoco nos quiere en esa condición y sin resultados. Eso viene de allá. Entonces yo tengo que entrar a evaluar, pero ¿por qué si yo trabajo, soy juicioso, no veo los resultados? Porque entonces el cristiano se concentra duro en su trabajo. 12, 14, 16 horas duro y no hay resultados. Claro, el enemigo viene y pone cargas, pesos. Y fui a mirar lo que significaba la palabra molestasen, porque ahí dice para que los molestasen con sus cargas. Entonces la palabra molestasen se traduce del término hebreo aná. Miren ustedes qué significa además esa palabra: intimidar. A veces el diablo quiere sembrar temor en el Hijo de Dios. Deprimir. Ay, me levanté con la depre. Estoy con la depre. Vea, tenga el desayuno. No, yo no quiero. ¿A qué hora se va a bañar? No, yo no quiero.
¿En serio? No, porque estoy con la depre. ¿Qué pasa con el cristiano deprimido? Llora y llora y se quiere ir a comer un gusanito y se siente mal. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué Dios no me ayuda? Y el diablo, ¿por qué no te ama? Es mejor que te mueras, quítate la vida. Sí, es mejor morirme. ¿Sí o no? Y eso es lo que el diablo quiere. Cargas que deprimen, preocupaciones que deprimen. Ay, ¿yo qué voy a hacer con esta situación? Ora, clama a Dios y descansa en Él, porque los milagros los hace Jesucristo. Si hay una situación complicada en tu vida, ve y lleva, eso es lo que vamos a hacer hoy. Ve y lleva ese problema a Dios y dile: Señor, en tus manos lo dejo. Haz un milagro ahí. Y usted va a salir descargado, descansado. Pero si usted ora y le dice: Señor, mira, este problema lo pongo en tus manos, y al terminar, pásemelo otra vez, y vuelve y sigue sufriendo, entonces no hicimos nada. Porque a veces, hermanos, cuando el pueblo de Israel recibe a Moisés como libertador, Moisés viene y le dice: el Señor los va a liberar. Ellos dicen: no, no queremos salir. Y cuando iban en el camino, llegó un momento donde dijeron: no, mejor devolvámonos. Porque es difícil salir de la esclavitud cuando ha durado mucho tiempo. Y llegar al momento de decir: Señor, yo renuncio a este estilo de vida, de preocupación, de angustia, de depresión. Tomo la decisión de confiar en ti. Tú me amas y yo lo creo. Y creo que tú te vas a ocupar de este problema. Ayúdame a confiar en ti y amarte. Porque pase lo que pase, yo sé que todo está en tus manos. La palabra también significa oprimir. Ay, tengo una opresión en el pecho, yo no sé, allá abajo por los riñones. Ay, ¿qué será? Yo no sé, Y a veces eso se vuelve un estilo de vida. Lo digo por mi madre, porque ella mantenía mucho con ese tema. Estaban construyendo dos ciudades, ¿cómo se llamaban? Pitón y Ramesés. Acerca de Pitón, quiero decirles tres cosas. Desde el punto de vista natural, la pitón es una serpiente, no tiene veneno, ella es constrictora, o sea, atrapa a sus presas y mediante la fuerza las asfixia, las mata y luego las digiere. Puede llegar a unos 10 metros de largo y tal vez más. Pero en segundo lugar, Pitón también era una serpiente dragón en la mitología griega. Y tercero, la palabra Pitón, y ya que está en relación aquí con un lugar que estaban construyendo, la palabra Pitón significa ciudad del dios Atón. O sea, es un terreno donde gobierna Atón, uno de los más antiguos dioses de Egipto relacionado con el sol. Y la segunda palabra, Ramesés, es una palabra que significa, vamos a la siguiente. Ramesés es una palabra que significa engendrado por Ra. Ra era el dios sol de los egipcios. Lo que pasa es que Atón era el antiguo y luego pasó un tiempo y se vino a llamar Ra. Entonces Ramesés era engendrado por Ra, el dios sol, era el faraón del momento, así que era la tierra donde gobernaba Ra, el otro dios egipcio. Entonces yo dije: Dios mío, présteme atención a esto. Yo dije: Dios mío, yo estoy viendo es al pueblo de Dios construyendo ciudades para almacenar granos para Faraón y Egipto. Mire usted, el pueblo de Dios sirviendo a los planes del enemigo. Cristianos construyéndole las ciudades al enemigo. Tremendo. Cuando la voluntad de nuestro Cristo es que establezcamos su reino en la tierra. Pero como estoy tan ocupado
Como estoy en ese afán, en ese trajinar, entonces no estoy estableciendo el reino. Y él dijo, por favor, oren. Y cuando oren, digan, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Pero el diablo no quiere que el reino de Dios se establezca en la tierra, ni que el cristiano ore por eso. Entonces se la pasa ocupado, confundido, en crisis y en un poco de cosas. Mantiene agotado, cansado porque tiene cargas, tiene preocupaciones, no sabe qué hacer, vive momentos tensionantes, vive en crisis, llora a solas, pero cuando llega a la iglesia, bien, para la gloria de Dios, bendiciones, hermano. Y allá, en la soledad, viviendo las crisis, porque nos cuesta, yo me involucro, nos cuesta depositar en las manos de Dios aquello que no podemos solucionar. Y en tercer lugar, Dios tiene el poder para transformar nuestra condición. Voy a volver a repetir eso, hermano. Dios tiene el poder para transformar nuestra condición. Él tiene el poder. Y vamos a orar ahora. Y como Él dijo, venid a mí, nos vamos a acercar a su presencia. Él no ha traído en vano esta palabra esta mañana. Así que lo que vamos a hacer es acercarnos a Él con fe. Dice, vamos por favor a la siguiente cita, no la vayan a leer que yo las tengo aquí. Salmo 55, 22, mire esta belleza, una palabra hermosa. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Ay, pastor, pero es que yo de pronto no soy justo. Primero, si eres hijo de Dios, has sido redimido por la sangre del Cordero. Y la Biblia dice, justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero es que yo he hecho injusticias, entonces vamos a pedirle perdón a Dios esta mañana. Hermanos, es decir, aprovechemos este culto para arreglar este asunto delante de Dios. Que usted salga de aquí libre, despojándose de esas cargas. Y la segunda palabra, por favor. Dice así Isaías 10:27, mire esta belleza. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo era aquel madero, como les he explicado, que le ponían a 2 bueyes y de allí llevaban a los 2 bueyes. El yugo significa sometimiento, sujeción. En este caso, aflicción. Hay yugos que el diablo ha puesto, porque el diablo también pone cosas. Nuestro Señor Jesucristo en una sinagoga, a la mujer que andaba encorvada le dijo, usted ha sido atada por un espíritu inmundo hace 18 años. Usted anda con eso, pero hoy se rompe eso en el nombre de Jesús, y esa mujer se enderezó. Yo no sé si nosotros venimos con cargas ancestrales. No sé si hemos tomado malas decisiones y nos metimos en Egipto. No sé si fue que vino un demonio y puso su carga o puso un yugo. Pero aquí está el Cristo de la gloria. Y el mismo que anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, liberando cautivos, es el mismo que está hoy en medio de nosotros y tiene poder para romper la carga, para destruir el yugo y traer libertad, traer sanidad, traer restauración, porque todo es posible para Cristo.